Marta conducía por la carretera en una tarde gris, con el sonido constante de la lluvia golpeando el techo del auto. Las gotas caían como pequeñas agujas sobre el parabrisas, y el ritmo hipnótico la ayudaba a desconectar de sus pensamientos y la pesada semana que había tenido. La carretera estaba desierta, pocos se aventuraban en una tarde tan inhóspita. Pero, mientras avanzaba, un destello oscuro junto a la carretera llamó su atención. Al principio pensó que era una bolsa de basura, quizás lanzada por algún irresponsable. Pero, mientras se acercaba, sintió un impulso inexplicable que la hizo frenar de golpe. Su corazón latía rápido, una mezcla de curiosidad y algo más profundo que no sabía explicar. No podía simplemente seguir adelante. Se bajó del auto y caminó hacia la bolsa, sintiendo cómo sus zapatos se empapaban en el barro. La bolsa estaba atada de manera rudimentaria, y se movía ligeramente. Al acercarse, escuchó un sonido débil, como un quejido apenas audible, que hizo que sus manos temblaran. Marta abrió la bolsa con cuidado, sus dedos se sentían torpes, su respiración se aceleraba. Y ahí, frente a sus ojos, vio a 3 cachorros, apenas unos meses de vida, amontonados y temblando. Los pequeños parecían apenas conscientes, sus ojos entrecerrados y sus cuerpos diminutos temblaban de frío. Marta sintió que se le rompía el alma. Los cachorros estaban cubiertos de barro, y sus pelajes estaban enredados y sucios, como si hubieran estado luchando desesperadamente para escapar. Con suavidad, los sacó de la bolsa uno a uno. Los nombró en ese instante, casi por instinto. El primero, un pequeño blanco y negro con una mancha oscura en la frente, lo llamó Luna. El segundo, de pelaje marrón y ojos grandes y redondos, era Bruno. Y el último, una bolita negra con una franja blanca en el pecho, era Estrella. Marta los acurrucó contra su pecho, sintiendo sus pequeños corazones latir débilmente. ¿Quién podría hacer algo así?, se preguntó en voz baja, tratando de contener el nudo en su garganta. La imagen de esos cachorros, tan frágiles y asustados, abandonados de la manera más cruel, la llenó de una mezcla de tristeza y rabia. Miró a su alrededor, el silencio de la carretera parecía eterno, y solo el eco de la lluvia sobre el asfalto acompañaba el momento. Con lágrimas en los ojos, Marta acarició a cada uno de ellos, como si sus manos pudieran aliviar el dolor y el miedo que habían pasado. Subió de nuevo al auto, acomodándolos en el asiento trasero, envueltos en una manta que había encontrado en el baúl. Mientras arrancaba y continuaba su camino, sintió como esos 3 pequeños seres le estaban cambiando algo en el corazón. Marta conducía con una mezcla de furia y tristeza, mirando a los cachorros a través del espejo retrovisor. Luna, Bruno y Estrella estaban envueltos en la manta, acurrucados uno junto al otro, aún temblorosos y frágiles, pero ya respirando con mayor calma. La lluvia había arreciado y golpeaba las ventanas como si el cielo compartiera su dolor. En ese momento, no podía evitar preguntarse, ¿cómo pudo alguien hacer esto? El recuerdo de encontrarlos en esa bolsa le revolvía el estómago. Marta había escuchado historias de crueldad, pero tenerla frente a sus ojos, ver el miedo en esas pequeñas miradas apagadas, era completamente diferente. Pensó en cómo debieron de haber sentido el frío, la humedad y el silencio de la bolsa. Esa idea era insoportable. La indignación comenzó a mezclarse con una sensación de responsabilidad. No hay nada en este mundo que justifique abandonar a un ser tan indefenso, murmuró entre dientes, mientras miraba las diminutas patitas de los cachorros asomarse bajo la manta. En el trayecto, no podía dejar de mirar a Luna, Bruno y Estrella. Se preguntaba si habían tenido alguna vez una madre que los cuidara o si, desde el principio, habían estado solos. El mero pensamiento le hizo apretar las manos en el volante con más fuerza. No eran solo animales para ella en ese momento, eran pequeñas almas a las que la vida ya les había dado una experiencia traumática que ningún ser debería soportar. Finalmente, llegó a su casa. Marta entró rápidamente, cubriendo a los cachorros para protegerlos de la lluvia. Los llevó hasta la sala y preparó una pequeña caja con mantas, tratando de hacerla lo más cálida y segura posible. Lentamente, acomodó a cada uno de ellos en la caja, acariciándolos suavemente. A pesar de todo lo que habían pasado,
los cachorros empezaron a relajarse, como si supieran que, por primera vez, estaban a salvo. Se sentó junto a ellos, sin apartar la vista de esos tres pequeños cuerpos frágiles. Uno a uno, empezaron a levantar la mirada hacia ella. En sus ojos había una mezcla de confusión y una especie de gratitud primitiva que no necesitaba palabras. Marta sintió un nudo en la garganta. En sus mentes inocentes, los cachorros no entendían qué les había pasado ni por qué, pero ahora, ella era su único refugio, la única presencia que les brindaba un poco de consuelo. Mientras los acariciaba, una lágrima se deslizó por su mejilla. Por un instante, se dio cuenta de que esos cachorros no solo necesitaban de ella, sino que también le ofrecían algo en retorno, una sensación de propósito que no había sentido en mucho tiempo. Esa primera noche, Marta se preparó para lo que sentía sería una larga jornada. Luna, Bruno y Estrella estaban profundamente agotados y se habían quedado dormidos en la caja que ella había improvisado como su pequeño refugio. Sin embargo, su respiración era irregular y cada tanto soltaban un débil gemido que hacía que el corazón de Marta se encogiera. Con el pasar de las horas, comenzó a notar que Luna, la cachorrita con la mancha oscura en la frente, respiraba de manera más débil que los otros dos. Su cuerpecito parecía tan frágil que Marta temió que no resistiera hasta el amanecer. La cargó con cuidado, acercándola a su pecho para darle calor, mientras le hablaba en susurros, como si sus palabras pudieran ayudarla a encontrar fuerzas. No te vayas, pequeña, aguanta un poco más. La idea de perder a Luna, después de haberla salvado de ese cruel destino en la carretera, era simplemente insoportable. Marta no durmió. Durante toda la noche, se levantó cada poco tiempo para asegurarse de que los cachorros estuvieran bien. Preparó una mezcla de leche tibia y miel, siguiendo el consejo de un amigo veterinario al que había llamado desesperada, rogando por una solución rápida que les devolviera la vida a esos diminutos seres. Con una jeringa, les dio de comer pequeñas gotas, esperando que eso les ayudara a recuperar un poco de fuerza. Bruno aceptó la leche con cierta avidez, lo que le dio un poco de alivio, pero Luna apenas podía tragar. La miraba con esos ojos oscuros y cansados, como si pidiera ayuda, y Marta sentía una punzada de impotencia. Vamos, Luna, tienes que intentarlo un poco más, le susurraba una y otra vez, con una mezcla de súplica y esperanza. Cada gota que lograba darle parecía una pequeña victoria, aunque sabía que era solo el comienzo de una dura recuperación. Por su parte, Estrella, el cachorro negro con la franja blanca en el pecho, parecía más alerta, observando a su alrededor con una mirada que a Marta le pareció increíblemente viva para su corta edad. De vez en cuando, daba pequeños empujoncitos con su hocico a Luna y a Bruno, como si estuviera instándolos a seguir luchando. Ver esa muestra de ternura entre los cachorros tocó el corazón de Marta, que sintió una oleada de amor y compromiso hacia esos pequeños. La noche avanzó lentamente, cada minuto cargado de incertidumbre. Finalmente, cuando el cielo comenzó a clarear, Luna dio un pequeño suspiro y se acurrucó en el hueco de la mano de Marta, que seguía despierta a su lado, rezando en silencio. A pesar de su debilidad, había resistido la noche. Una ola de alivio y gratitud envolvió a Marta mientras acariciaba la frente de Luna. Había sido una noche dura, pero había valido la pena cada segundo de lucha. Al verlos finalmente dormidos y en paz, Marta sintió que había algo casi sagrado en ese momento. Esa primera noche, cuando el sol comenzaba a asomarse, ella supo que no se trataba solo de cuidarlos hasta que estuvieran fuertes, estaba destinada a protegerlos, a darles una segunda oportunidad de vida. Con el paso de los días, la casa de Marta comenzó a transformarse. Las tres pequeñas vidas que había rescatado empezaban a llenar cada rincón de su hogar con una energía única y contagiosa. A medida que recuperaban fuerzas, Luna, Bruno y Estrella empezaron a mostrar sus propias personalidades, y Marta no podía evitar sonreír al ver cómo cada uno de ellos se convertía en un pequeño ser independiente. Luna, la más frágil de los tres, demostró tener un carácter dulce y tranquilo. A pesar de su aparente debilidad, tenía una mirada llena de sabiduría, como si fuera consciente de lo cerca que estuvo de no sobrevivir aquella primera noche. Marta la llamaba su pequeña luchadora, y cada vez que Luna la miraba con esos ojos grandes y oscuros,
Marta sentía que la cachorrita le decía gracias de una manera que solo los animales saben expresar. Bruno, en cambio, se había convertido en un explorador incansable. Era un cachorro curioso, que inspeccionaba cada rincón de la casa con un entusiasmo que a Marta le parecía admirable. Lo encontraba olfateando el suelo, metiendo su hocico en cualquier cosa que le llamara la atención, y aunque a veces causaba pequeños desastres, como volcar una maceta o perseguir su reflejo en el cristal. Su energía era tan pura que Marta no podía enojarse con él. Era, en muchos sentidos, el alma alegre de su pequeño grupo. Estrella, el cachorrito negro con su distintiva franja blanca, resultó ser el más cariñoso de los tres. Siempre buscaba el contacto físico, acurrucándose junto a Marta cada vez que podía y observándola con devoción. Cada vez que ella se sentaba en el sofá o en el suelo, Estrella se acurrucaba en su regazo, dejando escapar pequeños suspiros de satisfacción. Marta sentía que este vínculo especial entre ambos era casi una forma de agradecimiento por salvarles la vida. Marta se esforzaba en que cada día fuera especial para ellos. Les enseñaba poco a poco a jugar con juguetes, y la primera vez que los vio corretear detrás de una pelota, su corazón se llenó de alegría. Ese juego tan simple para la mayoría de las personas representaba un momento de libertad y felicidad para Luna, Bruno y Estrella, algo que no habrían tenido de no ser por ella. Pero no todo era fácil. Cuidar de 3 cachorros requería un esfuerzo constante, y Marta a menudo sentía el cansancio acumulado. Sus finanzas también empezaban a verse afectadas, pues necesitaban comida especial, vacunas, y constantes chequeos veterinarios para asegurar que estaban sanos. Aún así, cada vez que los veía dormir en su caja, hechos una pequeña montaña de cuerpos y patitas, recordaba por qué había decidido quedarse con ellos. Era difícil, sí, pero el amor que le devolvían era incalculable. Durante una de esas noches, Marta se sentó en el suelo, observando cómo los 3 cachorros dormían profundamente, sus pequeñas barriguitas subiendo y bajando en un ritmo tranquilo y constante. En ese momento se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. Luna, Bruno y Estrella no eran simplemente cachorros que había rescatado, eran su familia. La casa de Marta, que hasta hacía poco se sentía vacía y silenciosa, ahora rebosaba de vida, de cariño, de esa inocencia que solo los animales saben traer. Los primeros días habían sido una mezcla de desafíos, ternura y descubrimiento, pero Marta estaba segura de algo. Ese pequeño hogar que había construido con Luna, Bruno y Estrella era, finalmente, un refugio donde todos ellos, humanos y cachorros, podían sentirse a salvo y profundamente amados. Una noche, mientras observaba cómo Luna, Bruno y Estrella dormían profundamente, Marta sintió una punzada de ansiedad que no había sentido antes. Sabía que el amor que sentía por esos cachorros era inmenso, pero también era consciente de los desafíos que implicaba tener 3 pequeños seres a su cargo. Su salario apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos y ya estaba empezando a acumular deudas por los cuidados médicos y la comida especial que necesitaban. La realidad comenzó a pesar sobre sus hombros como una carga invisible, y la pregunta inevitable apareció en su mente: ¿podré realmente quedarme con ellos? Pasó días debatiéndose entre su amor por los cachorros y sus propias limitaciones. Se miraba al espejo, buscando una respuesta en su propio reflejo, intentando encontrar fuerzas para enfrentar esa posibilidad que tanto temía, tener que dar en adopción a uno, o incluso a todos, para asegurarles una vida mejor. La idea le rompía el corazón. Cada vez que imaginaba entregar a Luna, a Bruno o a Estrella a otra familia, sentía que una parte de sí misma se desgarraba. Marta intentaba racionalizar la situación. Quizá en otro hogar, podrían recibir mejores cuidados, un espacio más amplio, más tiempo y recursos de los que yo puedo ofrecerles, se repetía, intentando convencerse. Pero entonces Luna, siempre tan perceptiva, se le acercaba y se acurrucaba junto a ella, mirándola con esos ojos llenos de ternura y confianza, como si intuyera su preocupación. En esos momentos, todas sus dudas se volvían bruma, y solo quedaba el amor profundo que sentía por esos cachorros que dependían tanto de ella. Una tarde, mientras estaba en el parque con ellos, Marta se sentó en un banco, observándolos jugar.
Bruno correteaba detrás de un trozo de papel, Luna trotaba alegremente a su lado, y Estrella no se separaba ni un segundo de su pierna, como si tuviera miedo de perderla de vista. Mientras los veía, Marta sintió un nudo en la garganta y el dolor de la posible separación se intensificó. ¿Cómo podía siquiera pensar en alejarlos después de todo lo que habían pasado juntos? Para ellos, ella no era solo una cuidadora, era su hogar, su seguridad, su familia. Esa noche, después de mucho pensarlo, decidió hacer algunos sacrificios para poder mantener a los cachorros con ella. Marta sabía que tendría que trabajar horas extras, reducir sus gastos personales e incluso dejar de lado algunas comodidades. Pero al mirarlos mientras dormían, todos amontonados en su caja, supo que cada sacrificio valdría la pena. Esto no va a ser fácil, murmuró, acariciando a Estrella, que abrió un ojo perezosamente y le lamió la mano en señal de gratitud. Pero somos una familia, y no voy a dejar que nada nos separe. Esa noche, el miedo y la incertidumbre comenzaron a desvanecerse. Marta sintió una calma nueva, una certeza que venía desde lo más profundo de su corazón. No importaba lo que tuviera que hacer, mientras estuviera con ellos, sabía que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Luna, Bruno y Estrella no solo habían encontrado un hogar con ella. En realidad, la habían transformado a ella, enseñándole el verdadero significado de la dedicación y el amor incondicional. Pasaron los meses, y Luna, Bruno y Estrella se convirtieron en la luz de la vida de Marta. Cada día, al regresar a casa después de largas horas de trabajo, era recibida con una explosión de alegría. Estrella, siempre la más cariñosa, saltaba a sus brazos, mientras Luna y Bruno corrían a su alrededor, cada uno con una chispa en los ojos que reflejaba su felicidad por estar en casa. El pequeño hogar de Marta había dejado de ser un lugar solitario. Sus días estaban llenos de risas, de pequeños accidentes, como cuando Bruno volcaba un jarrón o Luna se atascaba tratando de escalar el sofá, y de infinitos momentos de ternura. Cada rincón tenía un recuerdo de ellos, una pelotita abandonada junto a la cama, marcas de patitas en el suelo, y un aroma a hogar que solo el amor podía crear. Marta había hecho ajustes en su vida, trabajando duro y dejando de lado algunas cosas para cubrir todas las necesidades de los cachorros. Sin embargo, todo el esfuerzo valía la pena. Los tres crecían fuertes y felices, y con el tiempo, ya no eran solo tres cachorros rescatados, eran su familia, una parte esencial de su ser. Cada uno había dejado huellas en su vida que nunca se borrarían. Una noche especial, mientras estaban todos juntos en el sofá, Marta los miró uno a uno. Luna, la pequeña luchadora, estaba acurrucada a su lado, con la cabeza apoyada en su pierna y una expresión de paz infinita. Bruno, el explorador incansable, dormitaba al otro lado, ocasionalmente moviendo las patas en sueños de aventuras. Y Estrella, siempre tan leal, estaba en su regazo, emitiendo pequeños suspiros de contento. En ese instante, Marta comprendió que este no era el final de su historia, sino apenas el comienzo de una vida nueva, llena de amor y propósito. Los cachorros la habían rescatado tanto como ella a ellos. Le habían enseñado a abrir su corazón, a valorar los pequeños momentos y a encontrar felicidad en las cosas simples. A su lado, Marta sentía que ya no estaba sola, que el amor de Luna, Bruno y Estrella llenaba cada vacío en su vida. Los años pasarían, las estaciones cambiarían, y tal vez la vida les traería nuevos desafíos. Pero Marta sabía que, mientras estuvieran juntos, podrían superar cualquier cosa. Se habían encontrado en el momento justo, y, aunque nunca sabría qué circunstancias los habían llevado a ser abandonados, siempre agradecería que su destino se hubiera cruzado aquella tarde lluviosa en la carretera. Miró a los tres cachorros, su familia, y una lágrima de gratitud rodó por su mejilla. Gracias por darme esta vida con ustedes, susurró. Era el final de una historia de dolor y abandono, y el comienzo de una historia de amor y esperanza. Porque, al final, lo que Marta había creado con ellos era algo único, algo que ninguna dificultad podría romper. Habían encontrado un hogar en sus corazones, y eso, lo sabía, era para siempre.